licenciado Sergio Sosa, por la invitación que nos ha hecho para participar del mismo, ¿no? Inicialmente era en forma presencial allí en Córdoba en abril de este año y por las particulares circunstancias que estamos viviendo se da en el marco de esta plataforma. Prestigioso encuentro que desde ya me honra, ¿eh? Yo soy escribana en ejercicio de la profesión. Mi nombre es Silvia Maela, por eso Sergio me dice Mae Macisioni. Y bueno, justamente en mi carácter de escribana, en ejercicio de la profesión y de docente de Derecho Notarial en distintas facultades, se me convocó en el día de la fecha para hablar del documento notarial y su aporte, su jerarquía. El documento notarial tal como está concebido en nuestro ordenamiento positivo y su jerarquía frente a distintos cuestionamientos jurídicos que pueden darse respecto de los instrumentos regulados en nuestro derecho en materia de forma y prueba. Y justamente en esa materia, en materia de forma y prueba, cómo juega una nueva modalidad, una novedosa modalidad de actuación notarial que se dio en este contexto de pandemia en una jurisdicción como respuesta a los nuevos requerimientos, pero que en su valor probatorio no debe ser confundida porque de ningún modo puede considerarse instrumento público ni contar con la jerarquía del mismo. Para hablar de todo esto y a modo de introducción, entonces, es preciso, a fin de entender la regulación en materia de forma y prueba, recordar cuál es la clasificación de los instrumentos admitidos en nuestro ordenamiento jurídico, de los instrumentos regulados para aprobar un acto jurídico determinado. Y para ello, sin lugar a dudas, debemos recurrir, en primer lugar, al derecho de fondo que está dado por el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el año 2015. Luego, y todo esto sin perjuicio de que cada provincia, dentro de sus facultades reservadas, cuenta con sus propios códigos de procedimientos y leyes orgánicas notariales. Bien, pero tenemos que ir entonces para ver y tener muy claro el valor probatorio de los distintos instrumentos, tenemos que recurrir al Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay una sección específica que regula la forma y prueba del acto jurídico. Y en esa sección específica, una norma refiriéndose a la forma de los actos jurídicos, sin hablar de forma, habla de expresión escrita. Vemos que admite una noción más amplia y dice, la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea expuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Vemos que esta norma, cuando habla de expresión, le da una amplitud a la forma para receptar el impacto de las tecnologías disponibles. En su momento nuevas tecnologías, hoy tecnologías disponibles, pero nos dice, la expresión escrita puede tener lugar por, y aquí aparece la gran clasificación, la clasificación que tenemos que tener en cuenta. Instrumentos públicos por un lado, o instrumentos particulares que pueden ser firmados o no firmados. Entonces, a modo de ejemplo, y como esquema, ya establezco en la clasificación. Instrumento público, en primer lugar, instrumento particular firmado es el que siempre conocimos, el que conocimos durante la vigencia del código anterior, del Código de Vélez, como instrumento privado, y el instrumento particular no firmado. Cada uno de ellos vemos que son 3 categorías, siempre que se cumplan sus requisitos de validez, tiene una fuerza, tiene un valor probatorio muy diferente. Pero vamos a ver,
¿Cuáles son los instrumentos públicos? ¿Cómo están regulados los instrumentos públicos en nuestro derecho de fondo, en nuestro país? El Código Civil y Comercial no nos da una definición de instrumento público, en tanto que la doctrina entiende que es el documento escrito, otorgado con la intervención de un profesional, de un funcionario o un profesional a cargo de una función pública, legalmente facultado para ello y observando las formalidades que la ley establece para esta especie. Reitero, el código no da una definición, solo establece en una norma, en un artículo, cuáles son los instrumentos públicos en nuestro país. Y tenemos tres categorías, tres grandes categorías, tres incisos. En primer lugar, las escrituras públicas y sus copias o testimonios. En segundo lugar, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Y en tercer lugar, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. Vamos de a uno. La escritura pública. La escritura pública es el instrumento público por excelencia. Como tal, tiene una sección específica de regulación, pero siendo el instrumento público por excelencia, debe cumplir todos los requisitos legalmente establecidos para los instrumentos públicos en general y también para la escritura en particular. Siempre que cumpla todos estos requisitos, la escritura se define, es válida y se define como el instrumento matriz extendido, otorgado en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado que contiene uno o más actos jurídicos. Vemos que lo que caracteriza a la escritura pública como instrumento público por excelencia es la matricidad protocolar. ¿Qué significa que la escritura cuenta con matricidad protocolar? Significa que debe extenderse, y esto es importantísimo para el tema que nos ocupa, en un soporte documental especial, que es el protocolo del escribano. Este soporte en nuestro país hasta el día de la fecha está dado o es en formato papel. No existe el protocolo electrónico, el protocolo digital. ¿Qué es el protocolo? El protocolo, que es anual, se forma con folios, con hojas de actuación notarial que proveen los colegios de escribanos, los colegios notariales. Estas hojas tienen medidas uniformes de seguridad reglamentadas en las leyes orgánicas notariales locales. ¿Y qué garantiza la matricidad? ¿Qué garantiza que la escritura deba otorgarse en este soporte documental especial? Garantiza la perdurabilidad en el tiempo del instrumento público. ¿Por qué? Porque la matriz no circula. La matriz está sujeta a rigurosos deberes de conservación y custodia. En primer lugar, en cabeza del escribano autorizante. Regulado el tiempo que debe ser custodiado en las distintas leyes notariales del país, generalmente 2 años, transcurridos los cuales estos protocolos anuales se envían a los archivos de protocolo, en algunos casos dependientes de los colegios de escribanos y en otros del Poder Judicial. Tenemos que tener claro esto, el protocolo no circula, la matriz no circula y eso garantiza su perdurabilidad. Esa escritura de compraventa, por ejemplo, donde firman comprador y vendedor, queda en poder del escribano y se va a conservar. Entonces, necesariamente para conocer el contenido de este instrumento público, se emite un testimonio. La norma dice, son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Aquí el testimonio es el instrumento público que contiene la reproducción literal del instrumento matriz
y es el que circula o es el que permite la circulación del instrumento público en el tráfico jurídico y sirve para probar su contenido. Es el testimonio el que va a circular. Entonces, existiendo la matriz, la destrucción, pérdida o sustracción de un testimonio no afecta la existencia del instrumento público porque se podrá pedir un segundo testimonio o los que sean necesarios y siempre van a reproducir a la matriz que es la que se conserva en el tiempo, que es la que se conserva en el tiempo. Fíjense ustedes que justamente esta conservación en el tiempo hasta el día de la fecha, y así está regulado en nuestro país, la garantiza el soporte papel. Reitero, no existe el protocolo notarial electrónico, solo el soporte papel con esas rigurosas medidas de seguridad de las que venimos hablando, siempre reglamentadas en las leyes orgánicas locales. Siempre reglamentadas en las leyes orgánicas locales. Naturalmente, si hubiera diferencia entre el testimonio y la matriz que debe reproducir, esto está resuelto en el derecho de fondo y siempre vamos a estar al contenido de la matriz. Entonces, la escritura pública es el instrumento público por excelencia, así aparece mencionado la escritura pública y sus copias o testimonios. En segundo lugar, dentro de la clasificación de los instrumentos públicos, nos encontramos, ya lo mencioné, con los instrumentos, los otros instrumentos, podemos decir, que extienden los escribanos o los funcionarios públicos, con los requisitos que establecen las leyes. Esta segunda enumeración, esta segunda categoría en la enumeración, comprende una cantidad innumerable de instrumentos emanados de autoridades integrantes de cualquiera de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Así son instrumentos públicos las partidas que expide el registro civil, las actuaciones judiciales producidas conforme a las leyes procesales que llevan la firma del juez o del secretario, como sentencias, resoluciones, notas, autos, cargos que consignan fecha de presentación del escrito, actas de audiencias, o las diligencias de mandamientos o notificaciones asentadas por el oficial de justicia o por el oficial notificador por las vías de comunicación establecidas en las leyes de procedimiento. Pero también habla de los instrumentos que extienden los escribanos, es decir, los otros instrumentos que extienden los escribanos que no quedan incluidos en la categoría anterior, esto es, que no son escrituras públicas y sus copias o testimonios. Aquí, siguiendo la tesis amplia de los instrumentos públicos, podemos incluir todos aquellos que no tienen matricidad protocolar. Por ejemplo, las fojas de certificación de firma o de fotocopias, que también son provistas por los colegios de escribano con medidas uniformes de seguridad. La tercera categoría, ya la mencionamos al inicio, de instrumentos públicos, son los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Siempre que se cumplan los requisitos de validez, el instrumento público tiene un valor probatorio, una fuerza probatoria altísima, altísima. Surge de otra norma, de este Código Civil y Comercial, que es el artículo 296, y podemos decir que hace en plena fe. La norma consagra el principio de autenticidad de los instrumentos públicos. Creemos en los mismos porque así lo ordena el Estado. Es el imperio de la fe pública. ¿Y qué es la fe pública? Es una creencia impuesta por ley, una creencia legalmente impuesta en la existencia material de aquello que se pretende tutelar. Es la ley la que le confiere la autenticidad a los instrumentos públicos, que así son un medio de prueba de hechos y declaraciones importantes y necesarios para la sociedad, evitando que cuando se deba hacerlos valer tengan que ser sometidos a reconocimiento
o pruebas de su existencia y veracidad. Estos instrumentos gozan de una presunción de autenticidad que merece la actuación del oficial público interviniente, abonada por su firma y sello. El fundamento de la dación de fe pública, radica en las necesidades del tráfico jurídico, que conlleva directamente al amparo de la seguridad jurídica preventiva. Así, el instrumento público, a diferencia de los otros instrumentos regulados, ya sea el particular firmado, que es el instrumento privado, o del particular, se prueba a sí mismo. No necesita ser reconocido. Hay una serie de signos exteriores fácilmente identificables, timbrados, sellos, firma del funcionario autorizante, que son presuntivamente suficientes para estar a lo que resulta del documento. Si el instrumento público aparece como regular en cuanto a sus formas, el mismo se presume auténtico. Por ende, la ley releva de probar su autenticidad a la parte que lo presenta. Por eso decimos que el instrumento público hace plena fe. Hace plena fe. No todas las cláusulas del instrumento público, respecto, si bien todas hacen plena fe, respecto de algunas de las cláusulas, el valor probatorio es altísimo. Me refiero a la realización del acto, fecha y lugar, o a los hechos que el oficial público anuncia como cumplidos por él o pasados ante él. Prácticamente es indestructible la prueba, solamente se las podrá hacer caer mediante una declaración de falsedad en juicio civil o criminal, en tanto que a otras cláusulas, que son las de declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, también hacen plena fe, pero hasta que se produzca la prueba en contrario. Vemos entonces que la fuerza probatoria del instrumento público es altísima, es prácticamente indestructible y debe ser bien diferenciada de la del instrumento privado. Como dijimos, por un lado, reitero en la clasificación para no perder el hilo conductor, tenemos los instrumentos públicos y por otro los instrumentos particulares, firmados o no firmados. Los instrumentos particulares firmados son los que siempre conocimos durante la vigencia del Código de Vélez como instrumentos privados. Como instrumentos privados. ¿Qué ocurre con estos instrumentos privados? La firma prueba, y así lo dice el Código, la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Puede consistir, debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Termina la norma diciendo: en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del documento. Entonces vemos que la firma en los instrumentos privados tiene un efecto principal, que es la asunción del texto por parte del firmante. Cumple, en consecuencia, dos funciones esenciales. Demuestra la voluntad e imputa la autoría. Pero ¿qué pasa con estos instrumentos particulares firmados respecto de su eficacia probatoria? Deben ser reconocidos. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Es decir, que se impone el deber de la persona a quien se le atribuye una firma de reconocer si le corresponde, si le pertenece o no le pertenece. ¿Por qué? Porque la incomparecencia al acto de reconocimiento implica que el juez puede atribuirle la autoría de la firma. Y aquí tenemos una diferencia fundamental con los instrumentos públicos.
el instrumento público se prueba a sí mismo, en tanto que el instrumento particular firmado o el instrumento privado respecto de su valor probatorio queda sujeto a reconocimiento de parte o al reconocimiento judicial de la firma. Vemos cómo es sensiblemente inferior. Y finalmente en la clasificación tenemos al instrumento particular, a este instrumento particular no firmado, donde se incluyen una amplia gama, es decir, en esta categoría se comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información. Esta categoría aparece en el Código Civil y Comercial, no existía en el código anterior, es propio por la época de sanción y recepta un sinnúmero, una gama de instrumentos particulares donde no encontramos firma, pero sí se recepta todas estas nuevas modalidades. Hablamos de tickets de cajeros, tickets de colectivo. Ahora, ¿cuál es el valor probatorio de todos estos registros de la palabra y de la información? El valor probatorio es simplemente el del principio de prueba por escrito que deberá ser ponderado por el juez conforme a una serie de pautas, que establece el código, una serie de pautas que no es limitativa, sino solamente enunciativa, y el código justamente establece entre ellas, por ejemplo, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Vemos entonces, porque este era un repaso justamente de los instrumentos regulados en nuestro derecho de fondo, que tenemos por un lado instrumento público con una fuerza probatoria altísima, ya dijimos cuáles son, instrumento particular privado sujeto a reconocimiento e instrumento particular no firmado que solo desde el punto de vista de su valor probatorio es considerado un principio de prueba por escrito y ponderado, debe ser ponderado por el juez. Justamente en este marco, que es el marco del derecho vigente, aparece o se dio recientemente la implementación de una modalidad, de una novedosa modalidad de actuación notarial, la implementación solo en una jurisdicción, en un colegio, que es el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una modalidad de actuación notarial remota, los denominados certificados de actuación notarial remota o certificados remotos. ¿Cómo se implementó? Mediante su reglamentación y tutorial puesto a disposición de los escribanos de la jurisdicción y del público en general. Esta modalidad se produjo en el contexto de situación general de crisis que planteó y plantea todavía la pandemia mundial, desencadenante de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la consecuente prohibición de circular, declarada mediante decreto de necesidad y urgencia que todos conocemos, fue el 297 del año 2020, ampliado hasta el día de la fecha con diferencia de fases según el lugar. ¿Qué ocurrió? En Argentina, en nuestro país, como casi en todo el resto del planeta, se intensificó de manera exponencial el uso de las tecnologías de la ciencia y comunicación, de las TICs, en los distintos órdenes, educativos, productivos, industriales, comerciales y de justicia, por mencionar algunos, que en diversos grados continuaron brindándose de manera remota. Y justamente bajo ese contexto se admitió solo en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de emitir certificados de actuación notarial remota. Así, mediante resolución, una resolución del Consejo Directivo del mes de abril, fueron dos resoluciones del 2 y 9 de abril de este año, se previó un procedimiento
para la elaboración de estos certificados de conformidad con lo dispuesto con determinados artículos de la Ley Orgánica Notarial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué consisten? ¿Cómo se los define a estos certificados? El certificado notarial remoto es un certificado en el que consta aquello que el notario percibe en forma remota a través de medios audiovisuales, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la imagen. Así, por ejemplo, si el escribano constata en su pantalla que una persona firma un documento, lo está viendo y así lo certifica. ¿Qué pasa con estos certificados? Justamente en el reglamento de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reglamentación de estos certificados remotos autoriza al requirente a firmar de puño y letra un instrumento mientras es observado por el escribano. ¿Cómo lo observa el escribano? Mediante una videollamada o una videoconferencia que proporcionan diversas aplicaciones tecnológicas. Posteriormente, el escribano emite un certificado dejando constancia de la firma que ha observado estampar de parte del requirente, de quien lo ha requerido. Pero se aclara expresamente en esta reglamentación que el mismo no reemplaza en su eficacia a la certificación notarial de firmas, pudiendo en todo caso tener el valor probatorio que le confiere, dice el reglamento, el artículo 314, primer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuál es ese valor probatorio? Y aquí está la importancia. Ese valor probatorio es el valor probatorio del instrumento particular firmado, del instrumento privado. Esto es, que en caso de conflicto debe ser sujeto, queda sujeto a reconocimiento. Con todo esto va de suyo que esta modalidad de actuación notarial no puede ser considerada desde ningún punto de vista instrumento público. ¿Por qué? Porque, conforme a la introducción que hicimos con anterioridad, no es escritura pública ni su copia o testimonio, y tampoco queda incluida en la segunda categoría porque, bien lo dice la reglamentación, no reviste, no reemplaza en su eficacia la certificación notarial de firma. En todo caso, es un certificado que deberá ser reconocido. Bien, ¿qué ocurre? Y esto es lo que tenemos que tener claro para que no se instale una confusión general. Esta actuación notarial nada tiene que ver con la fuerza probatoria, no le da la fuerza probatoria del instrumento público. Estos certificados notariales remotos constituyen una iniciativa para promover modificaciones legislativas. En este sentido, debe celebrarse la iniciativa del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto se advierte la necesidad de brindar recursos y herramientas novedosas frente a las actuales circunstancias, con el propósito de poder continuar brindando la función pública notarial. Ahora, la pregunta es, ¿se puede utilizar, se puede prestar la función pública notarial utilizando tecnologías disponibles? Entiendo que sí, y esa afirmación se avala con distintas experiencias de países que integran el notariado latino del cual formamos parte. Y en este caso sirve, o quiero contarles la experiencia, tomar como ejemplo lo que sucede en el notariado español, que es bastante semejante en algunos aspectos al nuestro. Reitero, compartimos, formamos parte de la Unión Internacional del Notariado Latino con los principios que inspiran justamente al notariado latino. Aquí, en este notariado, en el notariado español, los escribanos son todos funcionarios públicos
Y el Consejo Federal del Notariado Latino es el que hace años, hace aproximadamente 20 años, viene invirtiendo cantidad de dineros y recursos en el estudio de plataformas tecnológicas seguras, donde se provee de manera unificada desde el Consejo Federal y a todos los escribanos del país firma digital. Una firma digital y para las distintas actuaciones en las actuaciones justamente admitidas es el mismo Consejo Federal el que le provee al requirente también firma digital. Hay estrictas medidas de seguridad porque en definitiva las plataformas tecnológicas deben estar al servicio de la función notarial y no al revés, y no al revés. En distintos eventos y congresos, encuentros que se han dado virtualmente en este periodo, en este contexto de pandemia, se han contado experiencias e incluso nos han relatado distintas propuestas que se le hicieron al gobierno español para ofrecer la posibilidad de actuación remota en casos excepcionalísimos, siempre salvando las garantías de la actuación notarial y sobre todo los principios que deben imperar. Bien, no prosperaron en realidad normativa, pero sí es interesante destacar que en la ley española, en la legislación vigente, se prevé que las escrituras pueden otorgarse y autorizarse en soporte papel o electrónico. Tienen la posibilidad justamente del protocolo electrónico. No obstante, se aclara que es una cláusula gatillo con la que cuentan desde hace años, pero todavía no se ha utilizado. Es decir, se deja salvo que el salto a la escritura electrónica se dará cuando la tecnología lo permita con niveles de seguridad. Y todavía no se ha dado ese salto, principalmente porque no tienen absoluta certeza o no se llegó a la certeza absoluta de la conservación prolongada en el tiempo del documento matriz. En consecuencia, el salto al protocolo electrónico, al protocolo notarial electrónico, se dará recién cuando consideren que cuentan con todas las garantías para ello. Es decir, tienen la ley, la promovieron, la lograron de los cuerpos legitimados para dictarla y evaluarán oportunamente a partir de qué momento se encontrarán en condiciones de hacerla operativa. Quiere decir que todavía ninguna plataforma electrónica garantiza la perdurabilidad en el tiempo del instrumento matriz como si la garantiza el soporte papel. Porque encontramos, por ejemplo, archivos de protocolos con protocolos de más de 400 o 500 años de antigüedad. Pero ese es un ejemplo válido del notariado español donde sí se admite el protocolo electrónico. Reitero, en nuestro país no. En nuestro país, a nivel nacional, sigue siendo el soporte documental especial el soporte papel. Entonces, ¿es necesaria una reforma legislativa para cumplir con los principios del notariado latino que inspiran la función pública notarial? Deberá trabajarse de manera conjunta para proponer justamente reformas con conciencia y responsabilidad que permitan cumplir la función notarial con todos sus principios, entre otros el de inmediación con el cliente, el de unidad de acto, el de justificación, sobre todo el de justificación de identidad, haciendo uso de algunas plataformas. Pero para ello hay que ser minucioso, formulando, reitero, propuestas de modificaciones legislativas de regulación. En primer lugar, sin lugar a dudas, valga la redundancia, del derecho de fondo, del Código Civil y Comercial de la Nación, y la adecuación luego, si fuera necesaria, de las leyes orgánicas notariales locales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivos
las reglamentaciones. Y además, siempre en pos de una plataforma segura, Conforme a un relevamiento reciente en materia notarial de los distintos colegios de escribanos del país, debemos considerar que salvo provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se colocan a la vanguardia en materia de plataformas y firmas digitales para todos sus colegiados, provincia de Córdoba, en la que se llevó adelante un proceso por parte del Colegio de Escribanos como agente de registro y la gran mayoría de los escribanos cuentan con firma digital, con gestiones muy avanzadas, se habían realizado desde antes de la pandemia y se demoraron con motivo de la pandemia, pero gestiones muy avanzadas para contar con el testimonio, ojo, no el protocolo, sino el testimonio digital, gestiones muy avanzadas con el registro de la propiedad. Y la provincia de Santa Fe, en la primera circunscripción, que desde el año pasado se convirtió en autoridad de registro y distribuyó tokens a todos sus colegiados para contar con firma digital, el resto de los colegios notariales del país han comenzado recientemente a implementar el uso de la firma digital solo para los miembros de consejos directivos, en algunos casos, o legalizadores de firma, en otros, para poder realizar el apostillado según el Tratado de la Haya. Hace años que se aborda el tratamiento de las nuevas tecnologías, de los documentos electrónicos y digitales. Constituyen temarios de diversos certámenes jurídicos notariales. Se han creado en distintas universidades diplomaturas destinadas a su estudio. Pero, vuelvo a decir, la realidad del país es muy diferente en este país federal y son muy pocos los colegios que se colocan a la vanguardia en modernización y tecnología. En consecuencia, justamente las iniciativas o estas iniciativas como la del certificado notarial remoto deben considerarse como punto de partida de nuevas y mejoras posibilidades, debiendo ser valoradas por los actores del notariado nacional, con el objeto de ofrecer y compartir propuestas superadoras en los aspectos que se consideren necesarios. Siempre logrando, en primer lugar, una reforma legislativa, vuelvo a decir, primero del derecho de fondo y luego la adaptación de las distintas provincias para que tengan fuerza probatoria. Porque el riesgo de instalar esta confusión generalizada, y por eso el motivo de esta disertación o el tema central giró en torno al valor probatorio de los instrumentos, estas novedosas modalidades de actuación notarial remota, en su fuerza probatoria no se equiparan al instrumento público. No se equiparan al instrumento público y todavía no existe en nuestro país un estudio unificado, avanzado de las plataformas y tecnologías que permitan aplicarse a nivel nacional en todas las jurisdicciones, brindando las ayudas necesarias a los colegios con menos recursos para la implementación de la modernización, entendida esta en sentido amplio y referida naturalmente a las tecnologías disponibles. El ejemplo del notariado español es un buen comienzo para intentar implementarlo en nuestro derecho, siempre respetando las jerarquías normativas y con las modificaciones correspondientes. Insisto, es preciso para incorporar estas nuevas tecnologías modificación del derecho de fondo. Bien, dicho todo esto, ahora sí, quedo abierta a las preguntas que ustedes puedan realizarme al respecto. Hola, no sé si fui clara, alguna cuestión en la que se deba profundizar. Hola, hola. Es una paradoja, ¿no? Que en este congreso y justamente la plataforma que estamos utilizando
para desarrollarlo utilice la tecnología de vanguardia, pero no cabe duda que el notariado debe ayornarse, el notariado en general debe ayornarse al uso de las nuevas tecnologías. Así lo ha demostrado la pandemia. Hay iniciativas, sin embargo, es fundamental para que pueda lograrse esa modificación legislativa y darle a los instrumentos que utilizan las nuevas tecnologías la fuerza probatoria que necesitan a fin de evitar cualquier conflicto, porque no cabe duda que el instrumento público en su valor probatorio es notablemente superior a cualquier otro, por lo que dije, porque se prueba a sí mismo, pero debe tratarse de plataformas seguras, donde todo el notariado debe trabajar en conjunto, y me refiero al notariado a nivel nacional, y debe hacerlo a través del Consejo Federal, que es la justamente asociación que nuclea a todos los colegios de escribanos del país, para que todos los escribanos puedan contar, en primer lugar, con firma digital, y además hacer uso de una plataforma segura, que respalde la garantía que da el instrumento público notarial. ¿Alguna pregunta? Ahí estamos No. viendo, estoy viendo a ver en el chat general si hay alguna pregunta. Espero haber sido clara. Soy justamente escribana en ejercicio de la profesión, pero es fundamental tener en cuenta cuáles son los instrumentos admitidos, cuál es la regulación de los instrumentos y cuál es su valor probatorio para no incurrir en confusión en este aspecto. Porque la legislación de fondo es la que se impone y las legislaciones provinciales se adaptan a la legislación de fondo. Entonces no podemos obviarla y no podemos implementar tecnología si no logramos primero una ley. Sigue siendo hoy, reitero, lo dije varias veces, pero en esto tenemos que tener claridad. No existe el protocolo notarial electrónico, sigue siendo el único soporte documental admitido el soporte papel. Hay experiencias en el derecho comparado, por supuesto, pero aún en aquellos países como España que tienen prevista la posibilidad de protocolo electrónico, todavía no lo han puesto en marcha porque no hay garantías de que se conserve, justamente se asegure, se garantice la perdurabilidad en el tiempo del instrumento público. Sergio, a ver, decime si fui clara, si hay algo en lo que quieran que amplíe o desarrolle, estoy a disposición. Bueno, ¿alguna? Para que conecto, ahí estoy con micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Si no, seguimos, ya viene un pequeño receso y vamos a seguir a la tarde. ¿Alguien quiere preguntar? Pueden abrir el micrófono, por favor. Miriam, Diana, alguien del público puede preguntar. No sé si, hola, ¿se escucha? Sí, Miriam, ¿quién por habla? favor. No veo, a ver, ¿quién habla? Edith Saúl es mi nombre. No, solamente para decirle que fue realmente muy clara. Bueno, Muchas de las dudas que tenía al respecto del tema se fueron aclarando en el transcurso de su exposición, así que, no, de mi parte, muchísimas gracias, porque, bueno, las dudas han sido salvadas y puedo tener más herramientas ahora para, digamos, poder transmitírselas a mis clientes y, bueno, realizar la tarea profesional con seguridad. Bueno, yo te agradezco muchísimo y les agradezco a todos la atención. Naturalmente el tema es técnico, traté de hacerlo lo más claro posible, por eso habrán advertido que no enumeré, no di números de artículos ni nada, pero sí las pautas que tenemos que tener claras. ¿Y por qué el interés? ¿Por qué Sergio me pidió que hablara justamente dentro de lo que es la modalidad de actuación notarial de este certificado notarial remoto que tanto dio que hablar? Porque hubo reacciones de todo tipo. Justamente lo que no se puede confundir es que porque haya actuación notarial, esta actuación notarial remota le da al instrumento así otorgado la fuerza probatoria del instrumento notarial por excelencia, que es la escritura. Entonces, no confundir en ese punto, además, siempre teniendo claro que son admitidos en una jurisdicción y solo en esa jurisdicción, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con mucho desarrollo tecnológico que no tiene el resto de las jurisdicciones,
pero que surgió como una respuesta frente al contexto de crisis. Entonces, yo voy a insistir, y por eso lo repito, es una buena iniciativa para comenzar a incorporar las tecnologías disponibles, pero en el estado actual de nuestra legislación, el panorama es el que acabo de desarrollar, La única actuación notarial remota existente en Argentina es la que recién mencionamos, así admitida y reglamentada, pero en cuanto a su fuerza, en cuanto a su valor probatorio, es la del instrumento privado, del instrumento sujeto a reconocimiento. Yo tenía muchísimo temor en este tema que es tan técnico, de justamente no ser clara. Me alegro si quedó claro el panorama y la idea que quiero expresarles. Bueno, muchísimas gracias, Mae. Bien. Ahora, Marcelo, después necesito contactar. Acá estoy, Les cuento, ya estoy acá. Perfecto, te veo. Veo que estás ahí tomando nota claramente, apuntando Así todos es. los conceptos. Así es. Les cuento algo, la gente de Ragno Fumigaciones, Diego Pérez, me acaba de decir que durante el día, quien se llega al stand va a ser un 30% de descuento en los servicios de desinfección, fumigación, sanitización y todas las cosas para derrotar definitivamente el coronavirus y ser la primera lugar en el mundo que no haya más coronavirus, los edificios de los administradores de Córdoba. Gracias. Vamos a seguir. Ahora viene teóricamente el receso, el espacio de networking. Les pido que recorramos, que jueguen con las herramientas, que exploren, que busquen, que conversen antes de desconectarse. Obviamente que por cuestiones laborales todos salen, entran, van, vienen, pero está bueno que la aprovechen, que aprendan a moverse y a compartir esta experiencia nueva. Muchísimas gracias, Mae. Muchísimas gracias a todos ustedes, a vos, Sergio, y Lamento a que no todos. pudimos conectar el stream para que saliera tu cara y que estuvieras ahí todo bien, pero bueno, ya les vuelvo a decir, todas las conferencias van a estar subidas, estamos subiendo a la plataforma al